Sha-la-la-la, sha-la-la-la. El nuevo Benicharrem del año creará dudas, presión. La nueva ley que a lo mejor aprueban, la ley Mordaza. Hemos encontrado varias cosas que ahora podrías hacer, pero que dentro de poco si aprueban la ley te tendrán que multar. ¿Tú cuánto crees que te pondrían de multa si pierdes 3 veces el DNI en 5 años? El coste de hacerlo me parece suficiente, multa. Pues te puede costar una multa de 100 a 1.000 euros. Le puede ocurrir a cualquiera que lo pierde, una desgracia, lo reclaman, lo pone, pero no tienen por qué sacarte dinero. ¿Qué te parece más grave? ¿Forzar a un menor a beber alcohol o convocar una mani por Facebook? Hombre, obligar a un menor a beber alcohol. Pues en la ley de seguridad ciudadana, si la aprueban, será más grave lo del Facebook. ¿Ah, sí? Vale, seguir. Tú. Muy bien. Jugar a un sitio inhabilitado a un deporte. No debería pagar nadie porque ningún niño, sobre todo un niño, juega al balón en donde tenga un espacio. Me parece que es algo elemental. Nada, ni un duro. Pues también te puede costar de 100 a 1.000 euros. Sí, es una barbaridad de las muchas que tiene ese proyecto de ley. Es una ley que aún no está aprobada. ¿A ti te gustaría que la aprobaran? Home, doncs pense que n'hi ha altres coses més importants com la sanitat i l'ensenyança que estan malament, val? Hi ha un sentiment contradictori. Per una part sí, perquè hi ha gent que aprofita el tumulto per a fer mal i per altra part no, perquè jo crec que tot el món té de manifestar-se per defensar els seus interessos. En ningún motivo. Yo creo que es una ley que nos lleva hacia atrás, a los años cuando yo tenía tu edad, cuando ese gordito bajito con bigote nos daba morcilla, lo diré así porque sois niños, a todos, y no me parece muy mal. La verdad es que no. Creo que sería un paso atrás. Muchas gracias por la entrevista. De nada.